Se trata del doctor Fulgencio Severino, coordinador de la Comisión de Seguridad Social del Colegio Médico Dominicano y director de cardiología del Hospital Salvador Gautier. Con el doctor vamos a conversar sobre las nuevas medidas recién anunciadas en el día de ayer para controlar la escalada de COVID que hemos tenido en las últimas semanas. Hablaremos también sobre la situación del sistema sanitario y, por supuesto, de la campaña nacional de vacunación. Doctor, bienvenido. Qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias, Miralba, y un saludo para Pinsky y Cavada, donde quiera que estén. Porque, así ¿verdad? mismo. Dijiste que Cavada está comiendo, debería invitarnos. Sí, debería traernos algo, aunque sea un dulcito, ¿verdad, doctor? Doctor, ¿qué le parece a usted esta nueva escalada de COVID? ¿Era predecible lo que sucedería? Sí. ¿Verdad? Cuéntenos. Sí, claro, o sea, era predecible lo que ocurrió. Lamentablemente, el gobierno se mantuvo de espalda, primero al comportamiento histórico de la pandemia, un comportamiento de rebrote cada 3 meses, porque casi siempre coincide dos fenómenos. El virus se va acumulando, la economía se va abriendo. Y hay que volver para atrás. La gente tiene confianza, entonces hay que cerrar de nuevo. El segundo aspecto es que el virus dice cuando ya va a arrancar el nuevo rebrote, y es el momento en el que uno debe actuar. Por ejemplo, si tú te fijas cómo actúan muchos países, como el sudeste asiático, que está teniendo un incremento en el número de casos, incluyendo Tailandia, donde se había realmente felicitado a las autoridades de este país por el buen manejo, ya están tomando medidas drásticas para reducir el brote, porque tú tienes que actuar en el momento más preciso, el momento en el que empieza a subir, porque si actúa tardíamente, las medidas tienen que ser más drásticas, como nos está ocurriendo en República Dominicana, que las medidas tienen que ser más drásticas y el impacto entonces que tiene la pandemia en la población es, diríamos, terrible. Doctor, las medidas que se anunciaron en el día de ayer para frenar esta escalada, que como usted comentaba era previsible por la apertura de la economía, ¿qué le parecen estas medidas para frenar un poco el avance de la pandemia? Toda medida que restringe funciona, todas. Lo único que van a tener efecto dependiendo de la magnitud de la misma, a corto o a más largo plazo. O sea, la medida de los fines de semana es correcta. Yo creo que la de los días de semana a las 6 de la tarde todavía es un tiempo bastante prolongado, pero si el gobierno le adicionara otras medidas de restringir actividades en determinadas áreas, creo que pudieran ser efectivas. Lo que no vamos a ver resultados rápidos, primero por la gran cantidad de contagios que tenemos en este momento, y segundo porque se dejan la mayoría de las actividades con libertad, las plazas se dejan abiertas, el propio gobierno no ha decidido ni siquiera reducir las actividades en el propio gobierno, a pesar de que hay tantos funcionarios afectado. Entonces a mí me parece que debió haber sido más severo ante la crisis que tenemos. Más estricto. Nosotros tenemos una crisis en este momento bastante alta de indisponibilidad de cama. Cuando uno está en una situación así, no puede permitir bajo ninguna circunstancia que esto se te siga empeorando. Entonces creo que la medida de los domingos, como te dije al principio, me parecen adecuadas. La de los días de semana me parece que fue muy pobre la reducción del horario, porque fue apenas 2 horas a lo que ya se había tomado hacía unos 3 o 4 días. Y creo que en la situación actual debería restringirse algunas actividades laborales y fundamentalmente el gobierno. Sí, quizás estimular un poco más el teletrabajo, creo que se ha hecho, pero falta... Creo, doctor, que nunca debió quitarse la disponibilidad de hacer, los que así lo puedan hacer, teletrabajo. En un momento eso se retiró. Yo pienso que no
no debió hacerse o ponerse semipresencial. El tema de la apertura de los colegios y escuelas, ¿qué plantea la comunidad médica ante esta escalada? ¿Cuáles serían esas sugerencias? ¿Cerrar qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué plantean los científicos de la salud? Bueno, las escuelas nunca debieron haberse abierto. No había ninguna razón desde el punto de vista logístico, académico, para abrirla. Doctor, o sea, lo lógico era, déjeme hablarle como madre. No funciona la virtualidad. Sí, está bien, pero ya eso no funciona y les afecta, doctor, el tema de su salud mental, la socialización de los niños. Mire, se lo digo de corazón, en mi casa yo tengo 2 y eso es insostenible, doctor. Sí, pero yo te digo, nosotros que yo doy clase en 3 universidades. Pero esas son otras edades. Y en medicina es funesto, ¿no? En doquiera hay que entender que es un año perdido en el mundo entero. O sea, el que crea que estamos en un año normal, o sea, estamos intentando de no perder el tiempo del año. Pero en términos de eficacia del año, ha sido un año perdido. Sí, eso yo lo tengo claro. Entonces, ¿qué era lo que yo pensaba? Que el gobierno debía, por ejemplo, terminar su año académico. ¿Cómo va? Esperar que tuviéramos un porcentaje de vacunación mucho más alto. Los primeros 3 meses del año que viene, haberlo dedicado a repaso para ver si recuperaba una parte del contenido de este año. Y luego empezar el año académico normal. Ese debió haber sido una lógica desde el punto de vista académica, me refiero, no desde el punto de vista de lo que está pasando en la población, porque ya en el caso tuyo y tus hijos, tú tienes que romper el esquema de los hijos y el encierro con actividades particulares tuyas como madre, porque la salud pública... Y la socialización con sus edades. Bueno, es que si tú tienes la seguridad, porque aquí lo que hay que tener la seguridad que con quien van a socializar no es un peligro para la salud de la persona, porque está bien, se pone en juego, ¿qué es lo que vamos a poner en juego? Porque tú puedes poner en juego las alteraciones conductuales de los niños a propósito del encierro versus la enfermedad con riesgo de morirse que tiene el COVID. Entonces tú tienes que, como madre, y nos pasa todo en nuestra vida cotidiana, que tenemos que definir con quién nos vamos a juntar. No es que no nos juntemos, pero debemos seleccionar. No es lo mismo que ir a una escuela donde tú no sabes cómo se comporta el otro padre cuando tú tomas toda tu medida, pero él no la toma. Y entonces de pronto el niño se infecta con pocos síntomas y es el que te contagia a ti, el que contagia a su abuela. Entonces esto es muy crítico. Si tú vas a Roberly, te vas a encontrar que tiene una gran cantidad de niños infectados. Y la cantidad de niños que se han registrado en el mundo entero con la pandemia es tan grande que se debe tomar en cuenta. El problema de la socialización de los niños, que es con abrazos, que es con toque, con roce, porque esa es su lógica, esa es su naturaleza. Entonces, siempre hay que poner un balance. Mira, no hay nada que se gane cuando no hay una pérdida de algo. Entonces, pero también no hay nada que perdamos algo que no tengamos un beneficio. Entonces, a mí me parece, a nosotros, desde el punto de vista médico, que lo correcto era ni pensarlo en abrir la escuela, más que ya se iba a abrir en un momento en que el rebrote ya había empezado. Y el segundo aspecto muy importante, como tú señalas, aquí no se ha entendido que nunca hemos estado en cero, nunca hemos estado en baja, siempre hemos tenido 400, 500 y 600 casos por día. Eso quiere decir que con cualquier descuido nos lleva al lugar donde estamos hoy. ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Vacunación y medidas? ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, si tú analizas, porque siempre hay que tomar en cuenta lo probado. O sea, el caso hoy de Estados Unidos, hoy es un ejemplo. Israel son ejemplos que yo creo que la gente debe mirar. Israel te tiene 12 y 15 casos por día. China es otro modelo a donde uno tiene que mirar. No se descuidan un solo minuto. Desde que tienen un rebrote, toman medidas, aíslan a la gente de una vez. Entonces tú tienes Estados Unidos que ya está reportando un número de casos que es prácticamente insignificante. 6,000 casos están reportando los norteamericanos. El tamaño de esa nación, eso es poca cosa. Entonces, cuando tú comparas, Estados Unidos tiene un 40% de la población vacunada. Israel tiene un 60% de la población full vacunada.
Pero Chile tiene un 40% más que Estados Unidos de población full vacunada. ¿Por qué Chile hoy, con un porcentaje de la población vacunada tan alta, tiene una efectividad más baja que la de Estados Unidos? Entonces interviene mucho el tipo de vacuna que tú utilizas. Y aquí volvemos al momento inicial, cuando llegamos cuando discutimos el tema de con qué íbamos a vacunar, que sí importa con quién vamos a vacunar. Mientras menos eficaz es la vacuna, más largo es el proceso. Más largo es el proceso. Entonces hay que entender que República Dominicana va a tener un proceso mucho más largo, porque ahora mismo se registra en el mundo entero un 20% de la población que no quiere vacunarse, que se niega a vacunarse. Si a eso tú le agregas que el gobierno, en el caso de República Dominicana, se pasó todos estos meses, después que terminamos en febrero el brote anterior, fue vendiendo que todo estaba normal y el presidente parecía un activista social más que un presidente de la República. O sea, andamos de quiera, inaugurando cualquier cosa. Estaba vendiendo una imagen negativa, estaba diciéndole a la gente, regresen a la normalidad sin ningún tipo de preocupación. Pocos anuncios diciendo, estamos trabajando normales, pero hay que cuidarse. El cuidado hay que mantenerlo siempre, siempre. Conclusión, aquí estamos. Entonces a mí me parece que hay que mirar a lo que han sido exitosos y sobre esa base, pues desarrollar un modelo de seguimiento de la pandemia de tal manera que nos permita a nosotros en el tiempo no muy tardío volver a la normalidad, sabiendo que siempre hay que mantener la vigilancia de la pandemia. O sea, doctor, lo ideal sería seguir el proceso de vacunación lo más rápido que se pueda. Creo que pronto debemos iniciar una fase en donde vayamos, donde las personas que aún no se han vacunado, en lugar de esperar a que vengan. Si hay un primer grupo, yo incluida, que voy a ir a vacunarme, me falta mi segunda dosis, pero hay otro grupo de personas a los que hay que ir directamente a tocarle la puerta de su casa y decirle, aquí está la vacuna. ¿Cuándo debemos empezar a hacer eso, doctor? Eso es ya. O sea, esto se empieza con las empresas, yo creo que el gobierno lo ha estado desarrollando. Eso se empieza en las comunidades, como se hacían, por ejemplo, campañas de vacunación. Es más, aquí hay una experiencia enorme con el tema de los perros, por ejemplo. Se salen a vacunar los perros a los parques y la gente va. Exactamente. Es decir, entonces hay que experimentar diferentes modalidades de acercamiento que a la gente le sea mucho más fácil, porque hay gente... Por ejemplo, yo te digo, yo tengo estudiantes de medicina y me preguntan que dónde hay centro de vacunación, porque la gente no siempre tiene claridad dónde están los centros de vacunación. Si a eso se le agrega una escasez en la información desde el punto de vista del uso de los medios, para incitar a la persona que vayan a vacunarse y dónde están, entonces se complica mucho más, porque el gobierno debería instruir a que todos esos anuncios que tienen las instituciones públicas se conviertan en anuncios de estímulo a la vacunación e información donde están los centros, inclusive donde hay un tipo de vacuna y donde hay otra, porque ya el dominicano es inteligente, ¿me entiendes? Ya el dominicano ya lee y escucha y ya sabe qué vacuna se quiere poner. Por ejemplo, en Estados Unidos a ti te dicen, ¿qué vacuna tú quieres? Yo me registro con esta, yo con esta. Entonces el dominicano... Y a mí me llaman todos los días, ¿cuál vacuna me pongo? ¿La de Pfizer o la de AstraZeneca? Digo, la de AstraZeneca o la Sinovac de China. Entonces, todas esas son informaciones que deben estar disponibles para el público para que esto estimule a un mayor número de personas a vacunarse. Doctor, usted ha mencionado que la efectividad, y bueno, no solamente usted, se habla de la efectividad de las diferentes vacunas. Hay médicos que dicen que no importa, que cualquier vacuna es mejor que ninguna. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, pero eso es verdad. O sea, una vacuna es mejor que ninguna, pero hay que entender que la vacuna pierde. Cuando una vacuna no es muy eficaz, en tiempo de crisis, de rebrote, es menos eficaz. Porque ¿qué quiere decir? Que esa vacuna, cuando hay carga viral muy elevada, resulta menos eficaz que otra.